Ana, fue en el 23 o un pelín antes, cuando la palabra ética en Ilunion cobró especial importancia. Es verdad que desde nuestros inicios la ética, vía código ético, vía nuestro día a día, tenía muchísima importancia y así era tanto en Ilunion como el Grupo Social 11, pero si no me equivoco fue en el 23 cuando apareció directamente en el nombre, en este caso, de las direcciones de ética, sostenibilidad y alianzas que tenemos tanto en corporativo como en las empresas. Esto es una realidad. Es verdad que tenemos aquí a Ana que nos mete el bicho dentro y que para que lo tengamos siempre todos muy en cuenta, con lo cual yo creo que es un acierto que hoy tanto en Ilunion como en Grupo Social 11 seamos anfitriones de este acto, ¿no? Estamos en un momento, la verdad es que yo diría que muy ilusionante en Ilunion, donde estamos celebrando, como espero que todos hayáis podido escuchar y hayáis visto también aquí en la torre, nuestro 10º aniversario desde que lanzamos la marca. No de trayectoria profesional, que es verdad que las empresas llevan más años peleando en todos los sectores en los que estamos, pero sí que como grupo, como marca y como el cambio que hicimos en 2014 estamos terminando de celebrar este 10º aniversario, ¿no? Con un claim o con una plataforma de marca que hemos lanzado que es cambiando la forma de ver valor, ¿no? Yo creo que lo que representa esta campaña y este nuevo enfoque de marca son dos cosas, ¿no? El demostrar ese cambiando, que es gerundio, y que las cosas tenemos que entre todos seguir cambiándolas y que todos somos conscientes de lo que nos queda. Y luego también es una campaña que llama a la invitación, ¿no? Llama a la invitación a que más empresas, a que la sociedad se una a hacer cosas con nosotros, como nosotros, parecidas a las que hacemos nosotros, con toda la humildad, pero que es un modelo totalmente abierto, ¿no? Yo creo que vuestro código también lo que busca es eso, ¿no? Una invitación a la reflexión, a un cambio, y que creo que por eso también está muy acertado que estemos hoy aquí, ¿no? Con lo cual, por mi parte, en nombre de Alejandro, nuestro consejero delegado y de todo el comité directivo de Ilunion, bienvenidos a la torre, espero que la disfrutéis, que disfrutéis del acto, y Ana, enhorabuena por toda la organización, y a Dirce, y que disfrutéis del evento. Poco más. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Es un honor, como ha dicho muy bien Óscar, gracias Óscar, tener hoy y acoger aquí también, ¿no? En Ilunion esto que presentamos desde DIRSE, pero que al final vais a ver, ¿no? un código ético que tiene vocación universal. Voy directamente, porque esta pantalla si no es un poco rara, voy directamente a compartir simplemente sobre todo el documento que después veréis ya publicado y que en la mesa se va a hablar, ¿no? La mesa es lo importante de hoy también, ¿no? Vamos a contar un poco cómo se ha hecho y por qué creemos que es importante. Aquí vamos a hablar de la metodología, de lo que es el documento y de cómo empieza también esta historia. Yo creo que es justo decir que empieza en el trabajo a propuesta de la Junta anterior, de DIRSE. Tengo que mencionar, además era un compromiso, Antonio Fuertes, nuestro compañero que estuvo también ahí. Fue algo que la Junta anterior, que además aquí tenemos compañeros de la Junta anterior, bueno, que creímos que era un proyecto muy necesario por lo que supone, ¿no? Porque realmente un código ético de los profesionales de la sostenibilidad no es un código ético de DIRSE, es uno de los temas que vamos a abordar, que era un hito y que era algo que además podía ir creando, ¿no? Un camino, este primer código ético que después podremos revisar más adelante, pero que era un documento necesario. Como veis aquí, el objetivo era ese, primero, un código ético del profesional, de los profesionales de la sostenibilidad. ¿Por qué desde DIRSE y qué tipo de código? O sea, vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas de manera rápida. Lo primero es, código ético no es un código deontológico y no es un código de la asociación. Es decir, también por aclarar, no es el código ético de DIRSE, no es el código ético de una asociación de sostenibilidad, es el código ético para los profesionales, ¿no? Es un código voluntario. No somos una profesión colegiada, de esto hablará después, tenemos a Unión Profesional aquí con nosotros, que participaron además en la mesa y lo podrán explicar mucho mejor. Al no ser una profesión colegiada, no podemos hablar de un código deontológico. Es absolutamente voluntario, es decir, no puede haber elementos sancionadores de ninguna manera, pero sí es un código aspiracional, que habla de valores éticos, que habla de principios éticos de los profesionales y que marca una serie de directrices o de principios que todos podremos compartir, que esa es la idea, ¿no? Por eso, desde DIRSE como asociación de profesionales, nos parecía que éramos nosotros los que podíamos abordar
no solos, por supuesto, este proyecto tan importante, ¿no? Metodología, como veis, nos preocupaba que la metodología fuera correcta, adecuada y que tuviera en cuenta a todo este ecosistema de sostenibilidad y de ética, porque aquí están vinculadas ambas cosas, ¿no? Por eso contamos inmediatamente con las asociaciones, entidades, instituciones referentes en ambos planos, tanto en la parte de sostenibilidad como en la parte de ética. Por eso, primero que hicimos una revisión, por supuesto, de documentos, de fuentes. Hay muchos documentos en los que se inspira el código, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta otra serie de documentos, o sea, que lo tenéis citado y lo podéis ver, ¿no?, en toda esa trazabilidad del código. Consulta. Hicimos una encuesta, vamos a ver ahora algunos de los resultados, un cuestionario que lanzamos sobre todo a socios de DIRSE. ¿Por qué? Porque representan, entre nuestros socios tenemos muchos directivos de sostenibilidad, autónomos, consultores, es decir, una muestra muy grande de distintos perfiles de profesionales de sostenibilidad. Contamos también, como os decíamos, en un panel de diálogo con las entidades que después vais a ver, ¿no?, en la mesa, referentes y que tienen voz absoluta en este ecosistema de sostenibilidad. Y después tuvimos también un segundo panel de diálogo con expertos, con los que también contrastamos toda esa parte. Pues recopilamos datos, trabajamos en la elaboración del documento, en la redacción, revisamos y contrastamos con la Junta y después comunicamos a la Asamblea. O sea que estos son un poco los pasos que ahora cuento de manera muy rápida, pero bueno, que ha sido todo un camino que ya digo que iniciamos en la Junta anterior y que ahora hemos continuado. En la fase 2 de esta metodología, como veis, va a haber un seguimiento, por supuesto, ¿no?, y un comité de ética que va a estar al tanto. Insisto, no va a poder ni muchísimo menos sancionar, ni va a poder, pero sí consultivo, para impulsar esto que queremos impulsar de la ética, ¿no? Formación, consultas, dudas, y sí vemos que es algo necesario. Aquí, después en la mesa, que modera Carlos, tendréis, ¿no?, aquí veis algunas de las instituciones, entidades, asociaciones principales que además van a participar, que tenemos el lujo de contar con ellas hoy. Y vamos simplemente a 4 ideas. Yo traigo aquí los papeles porque es que quiero leer textualmente alguna cosa, que esto es el código, tal cual. Y sé que queda feo, pero da igual, es que lo quiero leer porque me parece importante. Es muy interesante todo lo que sacamos. Realmente fue una consulta muy enriquecedora, que nos sirvió como base para construir este documento. Algunas, ya digo que aquí solamente hay algunas de las preguntas, pero fijaos que hablábamos de estos valores y hablábamos de valores éticos fundamentales. Sabéis que hay valores de muchos tipos, valores sociológicos, valores estéticos, valores… A veces tenemos un lío con los valores, no todos los valores son éticos, ¿no? Y nosotros preguntábamos por estos valores que comparten los profesionales de la sostenibilidad, que al final son los que quieres impulsar, ¿no?, cuando un código ético es algo aspiracional hacia lo que queremos ir. Bueno, como veis, muy interesante y algunos muy marcados, es decir, que es que realmente creo que compartimos o que tenemos cosas muy claras. Principios éticos, ¿no?, en un marco más amplio, también preguntábamos por eso y están recogidos en el código. Hablábamos de dilemas éticos y aquí salían cosas muy interesantes. Dábamos algunos, digamos, algunas opciones a elegir, pero después veréis que hay muchas respuestas que nos hacen ver que en el día a día los profesionales de la sostenibilidad sí enfrentamos dilemas éticos. Y esto corrobora esa necesidad de este documento, ¿no?, como algo que, bueno, que puede ayudar, ¿no?, que puede realmente ser un marco, al menos inspirador o al menos para compartir esto. Como veis, fijaos lo que os decía, ¿no?, los 3 últimos dilemas éticos a los que te has enfrentado. Y salían cosas muy curiosas, ¿no?, como, bueno, algunas muy fuertes, pero como el último punto, métricas y certificaciones. Bueno, pues algunos temas simplemente que hacen pensar, que nos hacían reflexionar, nos hacían pensar, que los compartimos también en el panel de diálogo. No lo voy a leer porque creo que se puede, bueno, el tema del greenwashing o ciertas cosas que preocupan y que nos preocupan y que por eso veíamos que este marco ético, que aunque sea, ya digo, el inicio de un camino, era necesario. Aquí también muy interesante cuando hablábamos de qué comportamientos son inaceptables, ¿no? También muchas veces conviene identificar no solamente aquello a lo que queremos aspirar, sino aquello por lo que no queremos pasar, aquello que no aceptamos. Y aquí también hay cosas muy claras, ¿no? Pues priorizar intereses económicos frente a otros intereses que
se supone que los profesionales de sostenibilidad defendemos, ¿no? Son nuestras prioridades o es lo que hacemos en nuestro rol y en nuestro desempeño, ¿no? O ignorar datos científicos, bueno, ciertas cosas que, insisto, todo esto son de consulta directa a nuestros profesionales que están en el día a día trabajando en las empresas y enfrentándose a todo esto. Por eso ya digo que nos hacía pensar y por eso hemos trabajado este documento con el máximo rigor, ¿no? Para esto. Bueno, aquí hablábamos también de mecanismos para promover la ética, ¿no? Muchas veces la ética es confusa. A veces no definimos lo que es la ética. Se confunde mucho con temas normativos y de compliance, ¿no? La ética no es cumplimiento normativo. Está vinculada, puede ser una conducta que sin duda está vinculada a la ética, pero no lo es. Entonces hay gran confusión. Por eso veíamos también que promover formación, que impulsar todo esto también era una necesidad. Insisto que es muy rico. Aquí lo que traemos es simplemente para que veáis que es una consulta exhaustiva y que todo esto son comentarios que habéis ido compartiendo, incluyendo, ¿no? Pues como creo que hablan por sí solas, ¿no? Impulsar esfuerzos que vayan más allá del cumplimiento normativo, promover la corresponsabilidad, bueno, es enriquecedor. Aquí salía este debate que hemos hablado y que en el panel con Unión Profesional salía, como os comentaba antes. La sostenibilidad no es hasta el momento no es una profesión colegiada. Los profesionales de sostenibilidad no lo somos, ¿no? Sí que hay muchos, cada vez más, posgrados, de especialización, es decir, hay algunos aspectos que van marcando ya aquellos rasgos o señas de identidad de lo que es un profesional de la sostenibilidad, incluso el rol, ¿no? Podríamos hacer un análisis y un estudio, de hecho se hace cuando se hace el análisis de la profesión de sostenibilidad, que son rasgos comunes, ¿no? Pero fijaos aquí simplemente la consulta, porque yo creo que era curiosa. ¿Crees que la pertenencia a un colegio profesional debería ser recomendable o obligatoria? Y bueno, lo veis, ¿no? El 50% dicen que sí. Entonces aquí se abre también una línea interesante, que no vamos a entrar en esto. Después en la mesa habrá alguna pregunta, pero simplemente era por compartirlo. Y estamos ya con el documento. A mí me parece esta franja, que es lo que yo quería leer, porque yo creo que si leéis el documento, estoy segura que esta noche todo el mundo lo va a leer. Lo tenéis ya en la mesita de noche, yo lo tengo aquí impreso. Pero creo que es interesante. A mí, yo me voy a quedar con esta parte aspiracional que hoy compartimos, y espero que sea así, ¿no? Con esta vocación universal. Lo que nos gusta decir es, el código ético nace con una vocación universal, es decir, es para todos. Un paraguas, ¿no? Para todos los profesionales. Aquí, bueno, pues el haber podido contar y compartir con bueno, pues compañeros de Forética, de Pacto Mundial, de Fundación Seres, de EDNOR, de Unión Profesional, de UAS, de todas, ¿no? Fijaos lo que dice esta frase: como profesionales de la sostenibilidad somos responsables de construir un mundo donde la ética y la sostenibilidad sean palanca de verdadera transformación. Cada decisión cuenta y cada acción transforma. Y yo creo que esto sí lo vivimos y lo compartimos todos los que nos dedicamos a la sostenibilidad, ¿no? Entonces creo que hay muchas de estas frases, de estos aspectos que buscan disculpa, perdón. Que buscan esto, ¿no? Al final es hacia un ejercicio ejemplar del profesional de la sostenibilidad. Ese es el objetivo del código. O sea, si tuviéramos que definir o describir cuál es el objetivo del código ético, es ese, hacia un ejercicio ejemplar de esta profesión del profesional de la sostenibilidad. Voy también con otros aspectos, aquí lo tenéis, ¿no? Cuando decíamos principios éticos fundamentales. Aquí nos salen 11. Curiosamente, pues lo he visto, digo, en esta casa estamos muy acostumbrados al 11, pero ha sido algo casual. Pero realmente son aquellos que cuando consultamos, cuando hicimos la pregunta, salían, ¿no? Lo decían y además había un absoluto acuerdo en esa consulta, ¿no? Algunos de los que podéis ver aquí, por supuesto, integridad y transparencia como el número 1, como algo muy necesario, como algo que vemos, ¿no? En nuestro día a día como fundamental, más cuando estamos dedicados al reporting, más cuando tenemos que dar cuentas, digamos, a la sociedad de aquello que estamos haciendo y que es tan importante. Me gusta mucho el 9, el de coraje ético, que al final no es más que una virtud como la fortaleza para realmente decir aquello que tenemos que decir, para obrar en consecuencia, ¿no? Es esa valentía, a veces esa fortaleza, muchas veces moral que tenemos que hacer. Ya digo que estoy haciendo un resumen, un recorrido en aquellos aspectos más importantes. Importante también esta parte, promoción y adhesión. Desde DIRSE se va a promover esta adhesión al código ético, con un carácter voluntario, como decía. Es muy importante insistir en eso. ¿Veis el punto 2, voluntariedad?
El código, por supuesto, es voluntario, insisto, no somos colegio profesional, por tanto, se quiere promover, es un código aspiracional para esta promoción de la ética y la excelencia. Hablamos de excelencia profesional, pero más allá no. Comité de ética, velar por esas consultas, por esas dudas, ¿no?, en las que tenemos que estar, ¿no?, que tratar, pero por supuesto no es un canal de denuncias, o sea, es otra cosa. Por eso digo que por distinguirlo y tenerlo muy claro, canal de consultas en el que habilitaremos esto pues para seguir promoviendo esta parte. Y voy terminando, yo soy breve con esto, con esta frase, pero que al final yo creo que si lo leéis, insisto, yo creo que lo bueno es esa voluntad compartida, ¿no?, de que todos los que trabajamos, que tenemos la suerte, porque yo creo que lo es, de dedicarnos a esto, creo que compartimos todo esto, ¿no?, lo vivimos cada día. Y fijaos, me quedo un poco también con esto que tenéis al final del código. Este código es un recordatorio constante de que cada decisión cuenta y de que la verdadera sostenibilidad comienza con la integridad, el compromiso y la excelencia en el ejercicio de nuestra profesión. Y eso es lo que queríamos compartir hoy. Ahora, a continuación, tendremos la mesa que va a moderar el director de DIRSE, Carlos Arango, y en la que vamos a poder contar pues, con las principales, como decía, ¿no?, las principales entidades de este importante ecosistema de sostenibilidad. Yo creo que aquí también tenemos algo importante, que es esa unión, y creo que muy necesaria, con otras fundaciones o entidades referentes en el mundo de la ética, ¿no? Por eso ha sido muy importante contar también, ¿no?, en este caso con Fundación EDNOR y ECO, el Instituto para la Ética en la Comunicación de las Organizaciones, aunque no participó en la mesa, sí que ha estado, participó de alguna manera también en la consulta, ¿no?, formó parte también, y también contar con Unión Profesional, bueno, en esa mirada también desde ese conocimiento experto. Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que vamos a ver y a escuchar a continuación, así que, bueno, muchas gracias. Pues, por favor, ¿me acompañáis? Gracias. Como queráis. Sí, coge la primera que cogéis. ¿Dónde queréis sentaros? Como queráis. Me pongo yo en una esquina. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias, Ana, porque es cierto que esto es una iniciativa impulsada por la Junta Directiva anterior, pero sin tu trabajo y sin tu liderazgo y sin tu conocimiento encima de este campo de la ética hubiera sido imposible, así que es justo darte las gracias a ti también. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Y quiero empezar diciendo que esta es una mesa que me hace especial ilusión, porque bueno, desde DIRSE tenemos la oportunidad de participar y de impulsar muchas mesas redondas y eventos a lo largo del año, pero esta me hace ilusión especial, de verdad, primero por la temática, que me parece súper relevante y más en los tiempos que corren, antes lo hablábamos, ¿verdad, Germán? Y segundo, porque es la demostración de lo que es el trabajo en equipo y de lo que es el trabajo en red y en alianza, ¿no? Y haber podido juntar en un tema tan relevante a las instituciones, o por lo menos algunas de las instituciones más relevantes en nuestra profesión, ¿no?, como UAS, como Pacto Mundial, como Forética, como la Fundación Seres, pues yo creo que es importante, ¿no?, como unir esfuerzos en un tema que nos cohesiona a todos y que es súper relevante. Y luego contar con entidades como EDNOR o Unión Profesional, que encima nos habéis dado el conocimiento, habéis compartido, habéis servido de guía, pues yo creo que es muy relevante también. Y no me extiendo más porque además tenemos que cumplir el horario, tenemos muchos temas que comentar y somos muchos. Entonces, pues si os parece, empezamos ya, y como siempre que nos dé tiempo a última hora para, si tenéis desde el público algún comentario, reflexión o alguna duda que queréis compartir, pues siempre en los eventos de DIRSE ya sabéis que siempre hay un espacio para esto. Entonces, si os parece, empezamos. Tengo aquí una primera pregunta un poco genérica para todos, que os haré a 2 o 3 de vosotros, ¿vale? Y luego ya vamos con alguna pregunta más específica que os iré dirigiendo. Entonces, bueno, ¿por qué creéis, es la primera pregunta, ¿no?, por qué creéis que es importante que exista un código ético específico para nuestra profesión, para los profesionales de la sostenibilidad? Y te estoy viendo, Germán. Si quieres empezar tú respondiendo esta pregunta. Bueno, pues
Muchas gracias y buenos días a todos. Y primero decir que enhorabuena, ¿no? por la iniciativa. Es un placer estar aquí y desde luego apoyar la iniciativa y en primera persona sumarme al código. No sé si te está oyendo bien por el micrófono. Aquí. Y vamos, desde luego, ahora mejor. Siguiendo la propuesta que nos lanzaba Ana, sumarnos todos a este código y ayudar a difundirlo donde sea. ¿no? A lo mejor ahora estamos en un momento, ¿no? que se ha sofisticado mucho el ámbito de sostenibilidad, se ha tecnificado mucho, y entonces todo el rato estamos hablando con siglas, ¿no? ICSRD, ICSDD y la taxonomía, y quizá hemos olvidado este ámbito de compromiso ético que debemos tener. ¿no? Al final ethos significa carácter, ¿no? Y cuando preguntamos qué carácter tiene nuestra profesión y cómo queremos plasmarle y hacia dónde lo queremos llevar, ¿no? Si es hacia, como decía Ana, hacia la excelencia, ¿no? Que siguiendo, ¿no? Pues hacia el arete, ¿no? Queremos trabajar desde luego en esa línea porque siendo la alternativa, ¿no? En otra palabra griega, la caquía, ¿no? Se puso de moda a principio del año con la palabra del año por The Economist, ¿no? La caquistocracia, la gobernanza de los malos, de los que hacen mal las cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar ese trabajo, desde luego, y repensar, desde luego, la profesión desde ahí. Ahí surgen en el día a día, y lo veíamos, ¿no? Encantado un poco en la honestidad, en la parte de los dilemas éticos. Tenemos dilemas, obviamente, entre el corto y el largo plazo, entre tecnologías, entre demandas sociales, entre nuestros grupos de interés, que obviamente tener una brújula de este tipo que nos haga reflexionar y poder trasladarla, como decías del principio, sobre todo no solo los que estamos ya aquí en este momento de reflexión, sino los que están llegando y han recibido ese input de sostenibilidad desde una perspectiva muy pragmática y no tanto desde el por qué trabajamos esta profesión. Yo creo que deberíamos ir a máster, curso a curso entre las universidades, a los jóvenes, a enseñar, ¿no? Es una labor que podemos hacer con DIRSE también a todos para que desde luego haya este módulo de ética profesional y esa brújula para decir, oye, ¿qué esperamos? ¿No? Esa excelencia, ese arete de los profesionales de la sostenibilidad en los próximos años. Muchas gracias. Me vais a perdonar que no os he presentado. Os voy a ir presentando según os vaya dando la palabra. Germán Granda, seguro que no conocéis, el director general de Forética. Igual si podemos cambiar la pantalla, si estamos a tiempo, detrás, para que veamos los intervinientes de la mesa. Eso, mejor. Gracias. Laura Rodríguez, de la Junta Directiva de UAS, también, que participó en esa reflexión conjunta. Pues la misma pregunta, ¿por qué específicamente para nuestra profesión es importante un código ético? No se oye, ¿no? Ahora. El hecho de haber participado en el proceso de elaboración de este código nos ha inspirado a UAS para empezar a trabajar en el propio código ético de nuestra asociación, que será diferente al código ético de DIRSE, pero realmente nos ha parecido muy inspirador. ¿Y por qué es necesario? La profesión de responsable de sostenibilidad es una profesión bastante solitaria, que se tiene que crear a sí misma ese rol, que está en constante transformación. Eso lo percibimos mucho en UAS, donde mucha gente viene y dice, qué bien, yo estoy abriendo brecha a mi sector y puedo hablar con otras personas, necesito marcos, necesito referencias. Entonces creo que el contar con estos marcos de comportamiento, estas referencias, es una gran ayuda, porque todavía hay mucha gente que está abriendo brecha y que a lo mejor no cuenta con un gran departamento de reflexión o no cuenta con otros sectores, otros ambientes donde pueda contrastar ideas, contrastar dilemas éticos, y me parece que es realmente un marco esencial para la profesión y que va a impulsar un grado de reflexión mucho más profundo de a lo mejor lo que teníamos hasta ahora. Muchas gracias. Acabo de preguntar a la profesión. Desde el punto de vista ético, sí que os quería preguntar, Félix y José Antonio, ¿por qué creéis, ¿no? Un poco más desde fuera de la profesión, que es importante para nosotros pues, ajustarnos a este código ético que estamos poniendo en valor hoy? José
José Antonio, por ejemplo. Bueno, buenos días. Yo también, bueno, desde Unión Profesional, por supuesto, felicitar, ¿no?, por esta iniciativa, que yo creo que es un hito importante y que además, a su vez, también yo creo que enriquece, ¿no?, al resto de las profesiones. Lo que es Unión Profesional, ya sabéis que está formado por 35 profesiones, de todos los ámbitos, del ámbito social, económico, de las ciencias, jurídico, ingeniería, ¿no? Y muchos de esos profesionales son los que luego realizan esta serie de actuaciones. Yo, por incorporar alguna novedad, ¿no?, a este entorno, sí que decir, desde mi punto de vista personal, ¿no?, que uno, sobre todo cuando es joven, tiene muchas ganas de cambiar el mundo, de transformarlo, ¿no?, de mejorarlo, y eso es algo que hay veces que nos damos cuenta de que, bueno, que al final nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí que podemos cambiar nuestro entorno. Y en este sentido, los profesionales de la sostenibilidad, los directivos, ¿no?, de la sostenibilidad, yo creo que tienen, como por así decirlo, una mayor responsabilidad, ¿no?, un mayor campo de actuación, y por lo tanto tienen más influencia en poder cambiar su entorno. Cuando nosotros vemos, y lo digo yo creo que con cierta satisfacción y alegría, ¿no?, pues que realmente esos profesionales que tienen la responsabilidad, o que tienen grandes responsabilidades para transformar nuestro entorno, se imponen a su vez un código ético de mucha autoexigencia, que al final yo creo que también les traslada esa motivación. Pues entiendo, y así lo creo, que es una muy buena noticia, pues para la sociedad, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo también que tenemos que ir siguiendo, ¿no?, en todos los profesionales. Y también entiendo que no es una cuestión ni fácil ni baladí, ¿no?, el que se pueda implantar ese código ético, y hemos visto también un poco en la encuesta, ¿no?, que ha presentado Ana, ¿no?, pues las dificultades a las que se enfrentan normalmente los directivos de sostenibilidad, que bueno, tienen muchas veces que hacer equilibrio, ¿no?, y balance entre las diferentes situaciones que se producen. Pero, vamos, yo creo que confiamos, y con el apoyo también de este código ético, con el apoyo también de una organización, yo creo que sólida, ¿no?, en torno a estos directivos, ¿no?, de la sostenibilidad, que viene a ser también un referente yo creo que lo ha comentado, un referente también de la sostenibilidad a nivel global, y que vamos a poder también utilizar el resto de los profesionales. Pues entiendo que bueno, que hoy es un buen día, un día de celebración, y que, oye, que podamos ponerlo en marcha, ¿no?, lo antes posible, y que nos sirva de mucha utilidad para toda la sociedad. Muchas gracias. José Antonio Galdón es vicepresidente de Unión Profesional, y desde luego daros las gracias porque vuestra visión en contacto con tantas profesiones y en este tema para nosotros ha sido fundamental. Félix Lozano, catedrático de Filosofía Moral en la UPV, y además es el representante de Etnor, ¿no? O sea, otra entidad, y tu figura personalmente, específicamente, que para nosotros ha sido clave, ¿no?, en el apoyo en todo este proceso. Desde tu punto de vista. Bueno, en primer lugar, buenos días a todo el mundo, y muchas gracias a Ana y a Carlos por invitarme, y por supuesto enhorabuena a Virse por la iniciativa, ¿no? Bueno, soy profesor de filosofía, y como saben, en filosofía nos gustan mucho las palabras y empezamos a pensar a partir de palabras, ¿no? Entonces, yo, ante la pregunta concreta de por qué un código ético específico para la profesión, yo me gustaría recordar el concepto de profesión. Profesión es una actividad que pretende, una actividad desempeñada por un grupo de personas que requiere resolver un problema específico. La profesión gana su legitimidad social por el problema específico que resuelve. Y es muy importante, cuando hablamos de ética profesional, reconocer cuál es la actividad específica o el problema social que resuelve, o la demanda social que resuelve una profesión, y distinguirla muy bien de las motivaciones personales. Uno puede entrar en la medicina, puede entrar en el periodismo por X motivos personales, por seguir tradición familiar, por querer prestigio, por querer dinero, pero lo que nunca puede perder de vista es la meta o el bien interno, que ahí volvemos también a Aristóteles, ¿no?, al bien interno. Entonces, una profesión, y entiendo que la profesión el profesional de la sostenibilidad lo que busca es responder a una demanda, a una necesidad social vital, importante, y tiene que poner ese objetivo por delante de cualquier motivación personal perfectamente legítima. Por eso un código ético yo creo que es bueno, porque recuerda esto siempre. Los códigos éticos, en el fondo, no son nada más que declaraciones públicas de cuáles son mis compromisos.
Entonces, yo creo que este es el primer punto, ¿no? Y la segunda cuestión, ¿por qué creo que es específicamente o es real y muy necesario específicamente a la profesión de sostenibilidad? Es por lo que ya han apuntado, ¿no? Porque es un espacio nuevo, es un tipo de actividad reciente, muy compleja, donde se manejan cuestiones muy técnicas, que también se han comentado antes, pero también cuestiones económicas muy complejas, cuestiones sociales, humanas, medioambientales, y todo eso va a requerir afrontar unos problemas especialmente complejos. Para esto, un código ético que dé las orientaciones, como ha dicho, no los imponga deberes, pero sí sea una especie de mapa de carretera, decir, a ver, por aquí, por allí vamos a ir, creo que es necesario, creo que es fundamental para consolidar la profesión y para hacer realmente, crear esa cultura profesional, ¿no? de cómo tienen que ser las cosas. Desde el punto de vista, yo creo que es esencial y es un muy buen paso. Gracias, Félix. Bueno, pues ahora os voy a proponer a través de las preguntas un pequeño viaje, ¿no?, de cómo tratar este tema de la ética desde, como hemos empezado, el profesional de la sostenibilidad un poco hacia afuera, ¿vale? Y la siguiente pregunta va para ti, Ana. Ana Sáenz, la directora general de la Fundación SERES. Y además un tema que desde SERES estáis trabajando mucho, que es el tema de los comités de dirección, ¿no? Salimos del propio profesional del departamento, cómo valoramos estos temas y cómo trabajamos la ética. ¿Cómo se ve esto desde el comité de dirección? ¿Cómo podemos poner en valor un código como este desde el punto de vista del comité de dirección de las empresas, que al final son los grandes impulsores de todos los proyectos, ¿no?, y la forma de actuar? Bueno, pues buenos días a todos. También enhorabuena, Carlos, enhorabuena, Ana, porque la verdad es que Ana seguro que ha impulsado también desde la antigua presidencia, pero es un gusto también hablar con Ana de todo lo que se refiere a la ética. Y además es un reto, porque aquí de un tema tan profundo venir a hablar y contar algo, bueno, pues es un auténtico reto. Yo me voy a quedar para contestar a esta respuesta sobre todo con una frase que estaba en el código, ¿no? Las decisiones cuentan. Al final, yo creo que los DIRSE realmente, y también lo hemos comentado y creo que ha sido José Antonio, ¿no?, tienen esa facultad, ¿no?, de cuestionar, ¿no?, de ayudar a las empresas a cuestionar su status quo, ¿no?, a esa necesidad de mirar más allá que una rentabilidad financiera, ¿no?, a esa necesidad de dar soluciones a cuestiones complejas. Y la verdad es que si todos nos miramos y vemos un poco la evolución, es verdad que aquí estamos hablando de un código ético corporativo, pero si miramos un poco a la parte personal, toda la parte que van a recordar de nosotros, no sé si va a ser solo que hemos crecido un 1 o un 2%, eso son exigencias a corto plazo, ¿no? Pero las transformaciones relevantes, las transformaciones que impactan al final a las personas, a los valores, a los movimientos, son las que realmente quedan, ¿no? Entonces, ¿qué tema más importante que de alguna manera que el comité de dirección asuma que esas decisiones cuentan y que esas transformaciones y esa mirada distinta es la mirada que de alguna manera va a hacer a la empresa diferente y a una empresa más competitiva, ¿no? Y este tema, que además me parece que como siempre dirse, o sea, es verdad que los planteamientos vienen a largo plazo, pero es sobre todo más oportuno ahora, ¿no?, en un momento donde se está poniendo en cuestión a los responsables de sostenibilidad y al impulso de la sostenibilidad de las compañías, ¿no? En un momento donde tenemos no sé cómo llamar, pero es que no, este contexto en el que vivimos todos, donde al final parece que realmente esta transformación hacia una empresa y hacia una sociedad donde sea más humana, donde sea más cooperativa, donde todos de alguna manera pongamos en el centro realmente lo importante, y además lo unamos con la competitividad, porque eso es muy necesario, se está poniendo en cuestión, ¿no? Es un poco también lo que decía Germán, esa mirada entre el corto y el largo. Por lo tanto, para mí realmente es más que relevante de alguna manera esa visión de los DIRSE de cara a los comités de dirección para insistir sobre todo en que las decisiones cuentan. Y el reflejo en la firma de un código ético donde tú te reafirmas, ¿no?, en que las decisiones cuentan con esa mirada a medio y largo plazo, la verdad me parece, sobre todo en este momento, súper oportuno y además ayudar al liderazgo en ese impulso, ¿no?, en qué quieres de alguna manera dejar tú como huella para el futuro de una empresa
que va más allá solo que aportar una rentabilidad económica. Muchas gracias, Ana. Continuamos este viaje, ¿no? Hemos hablado desde los profesionales de la sostenibilidad, lo elevamos al comité de dirección o a las altas esferas de las empresas, pero hay un tema, Laura, que además en muchas mesas redondas y con un reto enorme para nuestra profesión, que es todo lo que tiene que ver con la cadena de valor, ¿no? La cadena de suministro, proveedores, etcétera. ¿Qué papel crees que puede jugar este código ético que presentamos hoy en la relación con esta cadena de valor? Pues sí, como dices, Carlos, en la cadena de valores donde se ve muy claramente toda esa tensión o esa encrucijada en la que se puede encontrar el responsable de sostenibilidad entre las demandas de los grupos de interés, de la regulación, de la empresa que tiene que cumplir con sus resultados y también sus propias convicciones, porque los responsables de sostenibilidad suelen tener valores muy afianzados y una idea clara de lo que quieren conseguir y se encuentran en esa tensión. Y yo creo que el código aporta líneas muy claras. En relación con la cadena de valor, yo veo que la parte de información veraz es fundamental, todo lo que tiene que ver cómo voy a medir los impactos, qué herramientas de medición voy a usar, cómo lo voy a comunicar, qué riesgos voy a priorizar unos sobre otros, porque hay una necesidad enorme de minimizar riesgos y controlar y abordar riesgos climáticos, de derechos humanos, medioambientales en las cadenas de valor. Y cómo medimos eso ya es una decisión que cuenta. Y luego también toda la parte de escucha y empatía, que es otro de los valores del código, porque no se trata solo de decirle al proveedor arréglatelas, pero yo no quiero que haya estos riesgos en la cadena, sino trabajar con la cadena de valor de manera de cómo abordarlo, incluso con alianzas precompetitivas. Y el último, el coraje ético, que me encanta también, como decía Ana, que para mí el coraje ético es la ambición. O sea, yo sé que puedo hacer más, yo sé que podemos ir más rápido, yo sé que esto no lo estamos abordando y tenemos capacidad. Creo que ahí el responsable de sostenibilidad es la persona que tiene que mantener ese coraje y ese nivel de ambición, porque la empresa muchas veces pues, lo que tira es a ir más despacio, a tener otro ritmo que a lo mejor no es el que podemos tener y con ese coraje. Gracias, Laura. Hemos hablado de profesionales, alta dirección, cadena de valor. Y Félix, esta pregunta ya es hablando del resto de grupos de interés, ¿no? Que es mucho más amplio. ¿Qué papel crees que puede jugar este código ético en la relación con el resto de grupos de interés, tal vez en la credibilidad, ¿no? De nuestra función, de nuestras compañías, etcétera? Yo creo que es fundamental la credibilidad y la confianza. Yo creo que está el sustrato. Y en el código en varias ocasiones se hace alusión a luchar contra el greenwashing, ¿no? La idea es generar una organización que genere confianza en todos sus grupos de alrededor. Claro, si pensamos un poco ¿qué es la confianza y cómo se genera confianza, ¿no? La confianza es un juego de expectativas recíprocas. Es decir, yo espero que usted actúe de una forma, yo espero que esta empresa se comporte así. ¿Y en qué se basa mi confianza? En dos cuestiones fundamentales. Una, en el conocimiento. Es decir, si yo conozco a esa persona desde hace un tiempo, sé más o menos cómo va a funcionar. Si yo conozco una empresa que tiene una cultura corporativa, una manera de hacer las cosas, yo confío en esa. Y la otra son las normas que sé que cumple, ¿no? Unas normas que me garantizan. De manera que generar confianza es difícil, es costoso, es un proceso largo, perderla es bastante más fácil, lamentablemente, pero para eso, y todos lo tenemos que reconocer, cuando empezamos a interactuar con una organización o con una persona que no conocemos, estamos muy sensibles a cómo se comporta, qué nos llega de esa persona, si cumple la palabra dada, si llega puntual, si no utiliza o no instrumentaliza determinadas cuestiones para su interés propio, etc., ¿no? En ese sentido, yo creo que un código ético que le diga a todo el mundo, esto es lo que nosotros queremos hacer y esto es como los profesionales que trabajamos en este sector son los criterios y estándares de conducta. Eso genera muchísima confianza, genera credibilidad y genera legitimidad social. Y es absolutamente esencial para hacer vuestro trabajo, para el trabajo de cualquier profesional, el tener un nivel de confianza, cuanto más mejor, con la gente con la que interactúa, ya sean personas o grupos o instituciones, ¿no? En este sentido yo creo que es fundamental tener y hacer públicos, insisto, hacer público con honestidad pero con claridad, estos son nuestros criterios, nuestros principios y vamos a actuar de acuerdo a ellos, ¿no? Entonces yo creo que es absolutamente esencial y
hay que mantenerlo en el tiempo, lógicamente, y requiere esfuerzo, pero es fundamental. Muchas gracias. Bueno, un aliado y un socio fundamental en el camino de construcción de este código ético, desde luego, ha sido Pacto Mundial, como no podía ser de otra manera. Hoy está aquí con nosotros Elsa Castillo, que dentro del Pacto, ¿verdad?, eres la responsable, entre otras cosas, de todos los temas de reporting, gobierno corporativo, etcétera. Entonces, este tema de la ética seguro que te toca muy de cerca. Y hay un aspecto fundamental, porque al final estos temas hay que implantarlos y hay que aprenderlos y hay que formarse, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el papel y el impulso de la formación dentro de las organizaciones, de los equipos, etcétera, para la implantación de este código ético? Vale, es fundamental, como decíamos, la formación. Bueno, primero quería daros las gracias por esta iniciativa, porque me parece que es fundamental trasladar muchas veces los principios y acciones que ya los responsables de sostenibilidad seguíamos de forma informal a un documento por escrito, ¿no? Que muchas veces nos falta formalizar las cuestiones por escrito y esta iniciativa lo lleva a cabo. En cuanto a los temas de formación, o sea, para que el código ético se implante y no haya un freno en cuanto a que se convierta pues, en un documento más, es importante el tema de formación. Aquí desde Pacto Mundial realizamos muchas formaciones con todos los profesionales y representantes de las empresas de Pacto Mundial. Y bueno, en este caso ayudaremos, porque para mí es fundamental, y me uno a una de las cuestiones que decía Ana, es la difusión del código ético. Sin esa difusión, al final es un papel más. Hay que difundirlo, que realmente sea útil para todos los trabajadores de la sostenibilidad, y para eso la formación y la difusión son fundamentales, ¿no? Y desde aquí pues, la formación para todos los responsables de sostenibilidad es un aspecto fundamental, porque estamos en una profesión joven y cambiante, joven entre comillas, pero que en los últimos años ha tomado un papel más relevante y ya no somos pues los que hacemos de todo y reporting y sostenibilidad y demás. Entonces la formación va a ser fundamental para la implantación del código ético, para que este código ético realmente sirva para la toma de decisiones, para la resolución de los conflictos y para que finalmente los profesionales de la sostenibilidad puedan imponer sus criterios éticos y trabajar de forma ética como responsables de aspectos económicos, sociales y medioambientales, más allá de las presiones de la empresa, y que al final sirva a través de la formación este código ético para hacer pues lo realmente conveniente y no lo que realmente quieren determinados sectores de las empresas que a veces entran en conflicto. Por lo tanto, la formación es fundamental. Tenemos que difundirlo, como en este caso Pacto y todos mis compañeros de aquí, para que podamos llegar al mayor número de responsables de la sostenibilidad, ¿no? Y también es importante la formación a otros grupos de interés, porque es importante que este código ético se conozca también a nivel de dirección para que nos sirva para respaldar las cuestiones éticas por las que tomamos determinadas decisiones, ¿no? Y eso es un papel fundamental. Desde luego, muchas gracias. José Antonio, esta pregunta te la formulo también a ti, porque además vosotros igual tenéis la visión ¿no? de otras profesiones, otros ámbitos, cómo se ha realizado esa difusión, cómo ha sido ese trabajo de formación para poder extender, ¿no?, el código ético dentro de la actividad diaria. Bueno, yo como ingeniero siempre tengo de referencia en la formación, ¿no? En este caso Henry Ford, ¿no?, que decía que solo hay algo peor, ¿no?, que formar a un trabajador y que se vaya, y es no formarlo y que se quede, ¿no? Creo que eso siempre, también podemos ver que un profesional no formado también significa un peligro, ¿no?, y un riesgo para el entorno, ¿no?, para todas las actuaciones o actividades que hace. Y no cabe duda que la formación en el ámbito de todas las profesiones es imprescindible, no solo por la ampliación de conocimientos, sino sobre todo también porque el entorno va cambiando. Comentaba Félix, ¿no?, lo que significan las profesiones. Las profesiones efectivamente nacen para satisfacer unas necesidades de la propia sociedad. Lo digo porque la mía este año cumple 175 años, surgió en el 1850, cuando aquí en España empezaba a haber cierto tejido industrial y se necesitaban profesionales que fuesen capaces de poner la industria en marcha. Desde el año 1850 hasta el año 2025 que estamos, yo creo que ha evolucionado todo muchísimo y por tanto, una profesión tiene también que evolucionar
con la sociedad y hacer evolucionar a la sociedad. O sea, tiene que ser algo totalmente permeable y recíproco, ¿no? y que se vaya impulsando. Y por tanto, todos esos aspectos nuevos que se van introduciendo, no solo nosotros, también hasta incluso en los propios códigos deontológicos de todas las profesiones, estamos incorporando ya, por supuesto, la parte ambiental. Ahora estamos también pues con la ética dentro del ámbito de la inteligencia artificial, que yo creo que también va a ser un reto, ¿no?, importante para esta asociación, ¿no?, de directivos, y vamos a tener que ir incorporando, yo creo que el nuevo marco o el nuevo horizonte que se va generando en la sociedad. Por tanto, yo creo que la formación es algo que tiene que ser totalmente imprescindible. Y luego, sobre todo, pues ser capaces, como hemos dicho antes, de trasladar la esencia de los valores que se quieren trasladar, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, que tenemos que ser profesiones más humanas, ¿no? Yo que vengo del ámbito de la ingeniería, que se nos ve como muy pragmático siempre, así muy... al final, creo que ya no necesitamos a los mejores profesionales técnicos, que sí, que creo que también, pero necesitamos también a los profesionales más responsables y más sensibles a lo que la sociedad está demandando de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es bueno que tengamos un entorno en el cual no nos sintamos solos, ¿no? O sea, no es decir, no, es que la ética es solo cuestión de los directivos de sostenibilidad. No, no. O sea, tenemos que tener un entorno, tenemos que ser capaces también de ejemplificar, que yo creo que muchas veces la mejor forma de que alguien aprenda siempre transmitiéndolo, ¿no? Transmitir esa sensibilidad con el ejemplo y tener ese efecto arrastre, ¿no?, que realmente la sociedad necesita, que vean que es algo positivo y que en definitiva nos va a servir a todos. Así que yo creo que el camino de la formación y esa cadena de valor que tenemos que ser capaces de transmitir entre todos los eslabones de la cadena, creo que es importantísima. Muchas gracias. Y última pregunta, siempre nos gusta terminar las mesas redondas hablando, si se puede, hablando un poquito de futuro. Germán, y vamos a hablar, si te parece, de transformación, ¿no? Oye, cómo este código ético puede ser quizá una palanca de transformación, ¿no?, dentro de la sostenibilidad, o de crear empresas más sostenibles, innovadoras, etcétera. Yo creo que esa transformación tiene que partir, bueno, en primer lugar, de lo que está haciendo DIRSE hoy, que es el liderazgo ético, ¿no? Y yo creo que, ¿no?, tanto en la presidencia anterior a Nuria, ¿no?, empujar todo este ámbito con toda la Junta Directiva es fundamental, porque hemos comentado, es ejemplo, es inspiración para los demás y desde luego es generación de confianza, ¿no?, en cuanto vemos que, ¿no?, los profesionales de la sostenibilidad avanzan en esa línea. Obviamente, el profesional de sostenibilidad no puede ser, fuera de ese compromiso ético de pensamiento en el futuro, nos quedaríamos en esa comprensión de una sostenibilidad vinculada al cumplimiento, al resultado. Os he oído muchísimos, ¿no?, de los profesionales de la sostenibilidad en los últimos meses decir, bueno, ante toda esta avalancha normativa, es que tenemos que avanzar mucho más en el cumplimiento y tiene que ser un factor de hacernos repensar en cómo es necesaria la transformación. Porque comentaba también José Félix, los retos van a ser, son y van a ser enormes y aparecen nuevos, ¿no? Comentabais también hacia adentro, en términos de inteligencia, ¿no?, inteligencia artificial ¿no?, y el vínculo con la inteligencia también humana. Hacia afuera los retos son inimaginables, ¿no? Acabaremos hablando, igual antes de que terminemos nuestra vida profesional, a lo mejor de minería espacial y el impacto de la sostenibilidad, ¿no? Ya estamos hablando, ¿no?, de ese tipo de aspectos, ¿no? Y ante esos retos desconocidos, no perder la brújula de ética, de qué queremos transformar, hacia dónde queremos ir, de sentirnos, desde luego, apoyados también entre los que estamos en la profesión, ¿no?, para poder debatir estos temas que no son tan comunes, ¿no? Estamos siempre en lo muy práctico, ¿no?, y en el discurso hacia el consejo, que está bien, pero luego entre nosotros yo creo que sí que tenemos que buscar este espacio para trasladar lo que nos preocupa y cómo retarnos continuamente a esa pregunta, ¿por qué estamos aquí y cómo y hacia dónde queremos transformar? Muchas gracias. Pues no tenemos más preguntas, como veis. Éramos muchos en la mesa, pero hemos intentado cubrir todos los temas un poco de forma ágil, ¿no?, directos, al grano, y siempre con el objetivo de
espero que haya alguna pregunta del público, algún comentario, alguna reflexión que queráis compartir. Es el momento. Venga, tenemos a Mar, lánzate. Espera, Mar, que tenemos un micrófono. Me ha encantado la frase de Henry Ford. He intentado escribirla, pero está mal escrita, un poco. Así que, por favor, la puedes repetir, que la voy a poner hoy en LinkedIn. Es que es fundamental la formación y mucha gente no se da cuenta. Yo siempre lo pongo con el ejemplo de si una persona estudia y trabaja y se forma para hacer puentes, pues no puede ir otra persona a hacer puentes que no lo haya trabajado, o alguien operar una pierna y no haya trabajado y no haya estudiado medicina. A veces este campo da mucho a que cabe todo, ¿no? Entonces por eso me ha encantado tu frase, te lo agradezco. Bueno, no es mía, que es de Henry Ford. Y decía así como, que no hay, solo hay una cosa peor que formar a un trabajador o a un ingeniero en este caso y que se vaya, y es no formarlo y que se quede, ¿no? Por lo que puede causar de perjuicio en la empresa. Si no, luego te la digo tranquilamente. Gracias, Mar, por la pregunta. Miriam Porres. Bueno, felicitar a todos los que habéis hecho este trabajo. O sea, creo que tener, ¿no?, las personas que están ahora en la mesa y la anterior junta, Ana, todo el mundo, todos los que habéis trabajado en esto, creo que era fundamental y creo que lo habéis hecho muy bien. Así que muchas gracias a todos, porque seguramente este código nos va a ayudar a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero querría hacerle a Ana una pregunta. Sí, a ti. Pero más que nada es curiosidad, ¿no? Has pasado muy rápido algunos resultados y tal, y me gustaría, bueno, cualquiera de vosotros, que lo habéis trabajado, que me destacarais algo que os haya causado, no sé, sorpresa de algunos resultados de la encuesta que hicisteis en su día, o que os haya empujado a trabajar algún aspecto más concreto de este código. Yo ya estaba en modo escucha. A ver, yo creo que, bueno, me pongo aquí, pero que yo creo que lo he dicho, que se comentó antes, ¿no? Cuando lo estábamos viendo, incluso en los paneles, compartimos, ¿no? Uno de los temas era ver los resultados. Queríamos hacer la consulta antes para que en los propios paneles, tanto el que tuvimos con expertos como el que tuvimos en la mesa, ir viendo también o ver un poco este recorrido, las preguntas. Y salían cosas que lo que hacían era corroborar la necesidad. O sea, sí que, porque si no, los campos en blanco normalmente, sabéis que cuando se hacen consultas se quedan en blanco, o te ponen dos cosas y vas al campo de venga, lo fácil. Y era como que había muchísimas respuestas que comentaban precisamente tanto los dilemas éticos como necesidades de dudas, de consulta, y eso es lo que te reafirma en la necesidad del código, ¿no? Se ha dicho, es un marco, o sea, al final sabemos que es un marco, que no es algo que digas, no, pues venga, multa, pues tal, no, ni mucho menos, ni es la pretensión, pero sí esa necesidad de muchas veces, bueno, y se ha dicho, ¿no? Muchas de las entidades que están aquí al final somos comunidades que compartimos retos, que compartimos valores, que compartimos criterios, los propios profesionales, ¿no? Que nos enfrentamos a esto y que muchas veces dices, oye, pues cuando hablas con otra persona que está en lo mismo, que al final lo que tenemos son objetivos comunes todos, ¿no? Y queremos ir ahí. Entonces, estas comunidades y tener un documento, un marco, pues ayuda, ¿no? Porque al final es una guía. Se ha dicho aquí que es un mapa, es una guía. Y eso es lo que pretende ser, ¿no? Cuando dices, oye, pues no sé cómo afrontar esto. Entonces, hay muchas cosas, algunas sí llaman la atención poderosamente. Ya digo que no, algunas salían ahí, que son hasta fuertes de leer. O sea, a veces las leías y dices, madre mía, estamos en esto, ¿no? Eran muy fuertes y nos parecía que era así, pero que hablamos de datos, de la manera de contar las cosas, no con el rigor, o sea, que muchas veces sabemos que el lenguaje lo utilizamos, que este es otro temazo, pero que utilizamos el propio lenguaje y a veces confunde, ¿no? O sea, que a veces el greenwashing no solamente eso, sino utilizar el lenguaje de una manera no ética, si me permitís, ¿no? O sea, que ahí hay muchos temas. Y lo que llamaba la atención de la consulta era eso, era como reafirmar que había necesidad de compartir un marco
que nos uniera a todos y que dijera, oye, vamos a intentar que estos principios éticos, que este camino de excelencia profesional que defendemos y que creo, ya digo, que me atrevo a decir que todos los que estamos aquí compartimos, es así. Entonces, ya digo, más allá de que salieron cosas muy llamativas y muy delicadas incluso, pues eso. No sé si te he contestado, Miriam, pero bueno, es eso. Y si queréis completar, porque también nos pues. Tenemos aquí. No. Bueno, muchas gracias. Bien, como bien ha descrito Ana, la vicepresidenta, estamos en un código ético y de carácter voluntario por las razones que sabemos y ella muy bien ha explicado. Me refiero al derecho sancionatorio que rige o ampara el cumplimiento de los códigos deontológicos en las profesiones reguladas y que tienen su código, etcétera, que conocemos, ¿no? Con ello me refiero al mérito que tiene este trabajo que conocimos en su momento y hoy se ha expuesto brevemente. Yo me lo había visto anteanoche, no lo voy a ver esta noche, que también, pero me lo había visto anteanoche y gracias por mandarlo. Pero bueno, lo que quiero comentar es el comportamiento. Es decir, los comportamientos, dilema, ¿cómo se consiguen adecuadamente? Con un boletín oficial del Estado, con un código deontológico, con un Real Decreto que conforme el derecho sancionatorio, faltas y sanciones que son ejecutables porque tienen el visto bueno del Gobierno, que es como funciona el código ético, perdón, los códigos deontológicos, o con un código ético que se base más en el convencimiento, en el comportamiento, palabra clave creo que en este ámbito. Es decir, lo que quiero en realidad decir que me parece una gran labor, una gran vía, en el sentido de que no habiendo un derecho sancionatorio aplicable, propiamente dicho, en un ámbito de comportamiento voluntario o quizá más inducido, eso sería otro campo a analizar, se vaya a producir probablemente un convencimiento que comporte unos comportamientos adecuados en el marco que hoy nos ocupa en la sociedad, que son a veces indescriptibles, ¿no? Como veo que el análisis, el estudio describe, pero no es fácil describirlos. Gracias. No, gracias a ti, porque vuestra visión desde Unión Profesional para nosotros ha sido clave y un aprendizaje total. Y no sé si tenemos una última pregunta y damos paso. Hay una última, sí. Bueno, lo primero, daros las gracias. Me ha parecido todo súper interesante. Ana, yo no lo he leído, pero te prometo que esta noche lo tengo en la mesilla. Mirad, me ha parecido muchas cosas muy, muy interesantes y para desgranar y estudiar y seguir trabajando en ello, que hay mucho camino, como ha dicho Carlos, de mirar a futuro. Pero hay una cosa que me ha encantado, Ana, que haya salido porque es muy complicado y es coraje ético. Parece una obviedad, pero para mí es una de las claves que se han dicho hoy. Es defender lo correcto ante las presiones externas. Y muchas veces es tan complicado defender lo correcto, y además cada día más, que lo quiero poner en valor simplemente y bueno, pues daros muchísimas gracias porque de verdad me ha parecido muy, muy interesante. Gracias a ti. Bueno, sí que nos da tiempo a una última pregunta que creo que había por allí. María. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la exposición. Está siendo interesantísima esta sesión. Me ha parecido que Ana mencionaba el comité ético y quería saber qué instrumentos habéis considerado oportunos para promover la implantación del código ético. Siento. A ver, está también descrito en el código, en el último apartado, donde hablamos también de la voluntariedad, decíamos que el comité de ética es un comité, o sea, un órgano que lo que va a hacer es un seguimiento y es el encargado también de la difusión, de la promoción. Se va a hacer desde DIRSE, pero insistimos en que contamos, o sea, hemos hablado en todo momento de esa vocación universal del código. Insisto, no es un código ético de una asociación, no es el código ético de DIRSE, es el código ético de los profesionales de sostenibilidad. Por eso
es de todos, o sea, por eso la idea, y se ha hablado, y me encanta, ¿no?, que muchos habéis mencionado esa unión para comunicarlo, para difundirlo, para contarlo, porque si no muere cuando nace. Es decir, si realmente lo dejamos aquí, lo presentamos y ya está, y nos lo leemos todos esta noche, pero ya se queda ahí, pues no llegamos a más. Entonces, el Comité de Ética, la función, la misión, insisto, no va a ser, por supuesto, porque no va más allá, no se puede sancionar, ni es la pretensión, sino hacer todo ese seguimiento de las revisiones cuando toque. Creo que es cada 2 años, si hay algo que revisar, volveremos a hacer con esta metodología, que al final es lo que legitima también, ¿no? Nosotros decimos que para que la metodología nos importaba mucho, porque tiene que haber una consulta, tiene que contarse con todas las partes implicadas, eso es un poco el tema. Entonces, la función del comité es llevar a cabo un poco esos trámites, hacer un seguimiento, la revisión y esas consultas éticas. Insisto, que no es un canal de denuncias, evidentemente, tampoco, porque no procede en este caso, pero sí esas consultas, promover formaciones en ética, que se van a promover también, que esa es la idea, y veremos, pues el DIRSE se lanzarán, pero también en conjunto, ¿no?, el volver a hablar y seguir en este camino, ¿no?, unidos pues con todas las entidades y este ecosistema que es necesario. Decíamos de ética y de sostenibilidad, que yo creo que también es cada vez más necesario que vayamos de la mano, tal vez, ¿no? Esa es un poco la función del comité. Está descrito en el propio código con unas líneas, pero es lo que va a hacer, ¿no?, ese seguimiento, esa revisión y esa promoción tanto del código como de la formación y del conocimiento. Por el micrófono, aquí termina la mesa redonda. Muchísimas gracias a todos y a todas por el trabajo previo y por el día de hoy. Y vamos a cerrar con Nuria Rodríguez, con la presidenta de DIRSE, que va a clausurar el evento y nos va a decir unas palabras. Un aplauso. Ahora, sí, ya se oye esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir y acompañarnos en un día tan especial para una temática tan especial. Creo que lo suyo sería que Ana Gascón, ¿no?, mi antecesora, hubiera presentado el acto porque realmente fue una iniciativa impulsada por la Junta anterior y en la que afortunadamente contamos con Ana en esta Junta, ¿no? Y hablo en nombre mío, pero en nombre de la Junta actual, de reconocer este fantástico trabajo que se ha hecho con todas las entidades y con todo el impulso y el cariño con el que han hecho este trabajo, ¿no? 2 cosas antes de que se me olviden. Me han dicho que al finalizar mi cierre, que va a ser muy breve, nos vamos a ir a la primera planta para un pequeño café, donde seguro que podremos debatir más sobre el tema, y que van a poner un QR para que os descarguéis y podáis leer esta noche el código ético, ¿eh? Pero que lo tengáis a mano, porque estoy segura que es un documento. Yo me lo leí cuando me nombraron presidenta, y es un documento que vamos a tener que refrescar, ¿no?, de manera habitual los profesionales de la sostenibilidad, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? No molesto para la... Bien, yo creo que como DIRSES que somos, ¿no?, y como todas las entidades que han participado, que compartimos los principios, ¿no?, que nos han llevado a hacer este código, creo que es de especial relevancia, además, en estos tiempos que corren, el plantear un ejercicio como el que se ha hecho, ¿no? Primero porque parece que, ¿no?, y sobre todo viendo esta semana en Nueva York todo lo que está pasando en Naciones Unidas, ¿no?, con determinadas declaraciones y acciones o inacciones, pues se hace más necesario insistir, ¿no?, y volver a los principios básicos, ¿no?, de la humanidad, que es la ética, ¿no? Pero además, sobre todo por el papel que jugamos los DIRSES en las organizaciones, ¿no? Al final, el DIRSE tiene mucho de catalizador, tiene mucho de impulsor, tiene mucho de levantar las alarmas, ¿no?, tiene mucho de frenar determinadas cosas o reorientar, ¿no? Pero en definitiva, en poner la sostenibilidad y los principios que mueven a la sostenibilidad
que se tengan en cuenta en la estrategia, en el comportamiento, en las conductas de las compañías, ¿no? Está claro que muchas compañías tienen códigos éticos, pero creo que esto va un poquito más allá, ¿no? de los códigos éticos empresariales, ¿no? Es una forma de hacer, una forma de actuar, de ser, ¿no? y de compartir esos principios. Así que yo os animo a que sea un documento de referencia, no solo para los DIRSES, sino también para esa difusión que vais a tener que hacer en vuestras organizaciones, porque creo que esto no va de unos pocos, sino que va de que trabajemos con el resto de compañeros de nuestras organizaciones para que de alguna manera vayamos ¿no? imbuyendo este conocimiento y esta manera de hacer en todas las entidades y organizaciones en las que estamos, ¿no? Así que nada, os animo a que lo leáis, a que nos formemos, ¿no? en esta manera de hacer y a que lo mantengamos actualizado a través de las consultas que nos lleguen al comité, que seguro que desde la Junta vamos a promover, ¿no? esa formación y esa interacción continua en relación a esta temática tan importante, porque al final es nuestro leitmotiv, ¿no? Así que yo, sin más, agradecer de nuevo pues, a las Anas, ¿no? a la Junta anterior, por supuesto a todo el equipo de DIRSE, Carlos, Giselle, Silvia, y a todas las entidades que habéis participado en esto, que realmente ha sido un gusto, ¿no? hacer este trabajo y que creo que además entre todos le vamos a dar muchísima más potencia e impulso, el que se merece, vaya. Así que muchas gracias y nos vamos al coffee, ¿no?